Godzilla y Kong, el nuevo imperio, una de las películas más esperadas de este 2024, pero que ya en poco tiempo ha dividido las críticas. Una película más del Monsterverse que se queda allí en la categoría de palomera. Pero, ¿realmente vale la pena? Pues acá en este video te diré mi crítica sin spoilers. For centuries, there was harmony. The Titans were the guardians of nature, and the great apes became the protectors of humanity. Godzilla y Kong, el nuevo imperio es la quinta película del Monsterverse. Una vez más, dirige Adam Wingard, el cual tuvimos en la película anterior, protagonizada por Rebecca Hall, la cual se recuerda por Godzilla vs. Kong y la cinta El Regalo. Y repitiendo sus papeles están los actores Dan Stevens y Brian Tyree Henry. En primeros comentarios les puedo decir que la película pudo estar mejor. Siento que le faltó mucho cariño en el guión y así tener una mejor trama. Al menos un mejor desenvolvimiento por cada titán y los humanos involucrados. La película intenta iniciar al estilo de Kong, la Isla Calavera, pero se queda corta. Aún así pasa mucho tiempo para que la estructura o lo que quieren brindar se formalice, ya que son muchas subtramas que sinceramente no aportan mucho a la historia. Además, el tema comedia siempre está presente, pero que por momentos no tiene sentido o están muy forzados. Tanto es así que hacen referencia a Ace Ventura, y ya por allí te podrás imaginar. Eso sin mencionar el poder del guión, que esta vez está fumadísimo. Aún así, la película se puede disfrutar sin problemas si dejas todo el sentido común a un lado. La cinta tiene su mejor momento en la última trama y eso era lo que quería el público, ver a los titanes luchando por doquier. Desde mi punto de vista, el protagonista sin duda es King Kong, teniendo más tiempo en pantalla y realmente no sé si está bien humanizarlo tanto. A pesar de eso, Kong nos regala momentos entretenidos y decentes, pero no veo qué aportan las escenas del diente. ¿En serio tiene 3 escritores esta película? Por el lado de Godzilla no sé qué decir. Incluso su mejor movimiento o ataque es tan repetitivo que ya nos sorprende. Y es importante mencionar lo ágil que es ahora, cuando en otras entregas era súper lento. Pero vamos a obviar eso. Al final sí es interesante ver a estos titanes luchar juntos y hacer equipo. Sabemos que estas son producciones donde el sentido o la lógica no aplican mucho porque son ficción. Pero para gustos y colores no creo que Godzilla y Kong, el nuevo imperio sea mejor que Kong, la Isla Calavera, la cual para mí es la mejor del Monsterverse hasta ahora. Hablando de los villanos presentes en la película, nos quedamos cortos. Para mí, Scar King no aporta mucho. Pensaba que podía ser más temible, pero no. Incluso el titán Shimu fue como de relleno o algo así. Creo que debió tener más momentos para ser un poco más impactante. Hablando de los humanos, pues continuamos con ese detalle de no brindar algo más que el poder del guión, cortando la esencia de muchas escenas de peleas para ver comedia forzada o diálogos que causan distracción. Quiero dejar en claro que lo mejor de la película para mí fue ya en su parte final, que es donde puedes ver más acción y algo más de entretenimiento, pero todo lo anterior a ello estuvo muy pobre. Godzilla y Kong, el nuevo imperio nos regala un tour por muchos países que por momentos tampoco tiene sentido, pero ya podrás darte cuenta. En el aspecto del CGI, la película tiene sus momentos agradables, brindando algunos panoramas decentes en la tierra hueca y el aspecto de nuestros protagonistas, pero hay otros efectos donde no se ven todos esos millones de dólares de inversión. Incluso los efectos especiales de la película El planeta de los simios Confrontación del 2014 son una joya en comparación de estos. Un plus que tiene la cinta son esos sonidos por cada titán, cuando cada uno de ellos realiza sus gritos e incluso sus poderes. En verdad hay un buen trabajo allí. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia antes y después de ver esta película? Déjala acá en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal. Godzilla y Kong, el nuevo imperio es una película palomera que puedes disfrutarla un fin de semana con la familia, con tu pareja o amigos. Pero créeme que tiene muchos sinsentidos y también momentos decentes. Una cinta que tiene diversas críticas donde muchos la aman y otros esperaron mucho más. Ya veremos qué pasará con este Monsterverse. Señores, por eso y más mi calificación final para esta cinta es un 6. Por acá te habla Tomás Ubieda. Aquí te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.